placer o el principio de destrucción, que es el trabajo que lo nombra casi al final con los niños, con los educadores en Rusia. Ella tuvo como paciente a Piaget y ella elabora una teoría sobre la educación infantil y un modelo de educación infantil. Y Angie nos contó que tenía algo que ver con la palabra mamá, papá. Que ella empieza a estudiar el origen de las palabras, sí, en la necesidad de comunicar, igual que lo cuenta ella. Claro, porque me interesó, porque después le sacan esos centros, Stalin le saca los centros esos, pero ¿qué hizo ella en la educación para niños? Preguntale tú, capaz que no me entendí. Esto es vasto, yo no acabo de lo descubrir. Yo estuve en 2015 en una pesquisa de postdoctorado exactamente a Suiza para ir a Ginebra a los archivos de Jean Piaget del Instituto Jean-Jacques Rousseau. Por esto, lo que se pasó es fantástico, porque en Lausanne Sabina no hizo psicoanálisis, ella fue música, como Angie lo mostró. Ahí estuvo observando, cuidando y observando de su hija. Entonces, con esta vivencia con su hija, ella descubre cosas que están descubriendo ahora, pero que ella lo escribió. Ella retorna a la psicoanálisis 5 años después, en el Congreso de Haia, con una charla, el surgimiento de la palabra infantil, de la lenguaje infantil. Y después se torna, en 1922, un artículo, el origen de las palabras infantiles, especialmente papá y mamá, aportaciones a la lenguaje. Ella hace una teoría fantástica de que, en resumen, muy resumido, de que ella, con esto, después de Haia, ella va a Ginebra trabajar con Claparède y Beauvais, que estaban criando todo un movimiento educacional de la escuela nueva, que va a ser la base de la escuela nueva. Y ella va justamente trabajar neto. Piaget llega con ella. Piaget fue psicoanalista hasta algunos años, hasta que ella se va a Rusia. Él va en el sentido de la epistemología genética para solo mucho más tarde, casi en el final de la vida, volver a la psicanálisis para la fundamentación. Entonces, en este momento, além de analizarlo y analizar a Claparède, Beauvais, todo, ella hace esa teoría de que como el niño, que la lenguaje surge en la interrelación del niño de pecho con la madre, y que la madre habla a su hijo con su inconsciencia de la forma que la hablaban, sin perceber, porque le ven como único diz de la preocupación materna primaria. La habla. Que la lenguaje surge, que la primera lenguaje no es verbal, es preverbal, es el tono de la voz, es la musicalidad, es el gesto, todo esto que hoy en día se habla tanto. Ella habló en 1922. No sola, otros estaban hablando, pero de ella, de los otros conozco, ¿sí? Pero de ella no. Porque es mujer, porque fue a Rusia, porque la psicoanálisis murió en Rusia, porque hubo Stalin, porque hubo Jung, por todo esto, yo lo creo. Pero mucho porque fue mujer, tal vez. Ella dice que cuando el niño mama, él produce el el rama de fonema
fonema es un concepto recién inventado por Saussure. Y el diálogo de ella para estos tres textos de 1922 y 23 es Charles Bailey, que era el hombre que hizo editar el curso de lingüística general de Saussure. Solo para entender que Sabina fue la primera psicoanalista baseada en dos textos de Freud, pero la primera psicoanalista que hizo la ligación entre psicanálisis y lingüística. Ella dice que el niño hace mamá. En todas las lenguas la palabra es que viene del mamar, y que cuando el niño suelta el pecho, él hace pa, de papá. Ella dice, el mamar es queja, por eso mamá es siempre queja, demanda, y papá es satisfacción. Ella escribe. Aí, ella vai, solo para terminar, ella va a decir que hay tres estágios de la lenguaje. El primero es una lenguaje voltada a sí misma, que es el lenguaje autista. Todos nosotros tenemos un núcleo autista. Segundo nivel. El segundo nivel es el lenguaje mágico, de la fantasía, donde hay el otro, pero no como la realidad, pero conforme la fantasía. El tercer nivel es el lenguaje social, el lenguaje compartilhado entre las personas, y que hay todo un camino hasta llegar acá. Esto es uno de los tres textos. En el otro, ella va hablar de la concepción del tiempo en el niño. Kant, el filósofo, dice que el tiempo es una categoría a priori. Una categoría a priori. Ella va a decir que no, que la categoría del tiempo es construida por el niño. Bueno, muchas cosas. Ella hace la terapia de crianças en el instituto. Ella es una pionera en análisis de crianças que hasta hoy no fue reconocido. Yo espero poder mostrar esto en mi libro. Y cuando va a Rusia, ella hace todo. Durante el periodo leninista, donde la psicoanálisis en Rusia florece, está competindo con otras formas de ver los fenómenos. Entonces, muchas cosas, yo no voy a decir acá, muchas cosas acontecen en psicoanálisis de Rusia. Ella está en todos los lugares. El seminario más concurrido de crianças es de ella en la universidad, en el Instituto Psicanalítico. Ella es la única experiencia en el mundo en todo el tiempo en que psicoanálisis fue instituida por el Estado. Nunca hubo esto. Estos fueron los años leninistas, pero el problema es que cuando el Estado instituye, desinstituye. Y cuando murió Lenin y subió Stalin, la psicoanálisis fue en un crescendo de controversias siendo prohibida hasta el total prohibición de decir la palabra Freud o freudino por 60 años, ainda que son varios tiempos. Pero Sabina escribe 3 artículos luchando por la psicanálisis, diciendo que es superior que compone con la neurociencia, que no hay que tirar la psicoanálisis, y va a hacer experimentos con crianças, con los diseños muy importantes. Su artículo fue el último a salir de Rusia, el último artículo de psicoanálisis que salió de Rusia.
o resto são tinieblas, é oscuridade.